Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. José Antonio Marcos, buenos días. Buenos días, Sánchez Barceló. Mira, hemos dedicado buena parte del abierto a hablar de la política fiscal y de impuestos. Ha hablado la OCDE, de impuestos en España y de impuestos en Madrid. Sí, de todo esto ha hablado la OCDE en su último informe, porque apuesta, por ejemplo, por subir el impuesto de sucesiones, porque lo considera un buen instrumento en términos de equidad y eficacia para luchar contra las desigualdades. Por término medio, el 10% de la población más rico concentra la mitad del patrimonio. Y en lo referente a España, el informe cita en concreto el caso de la Comunidad de Madrid, que considera un paraíso fiscal, y el término es literal, con su tipo impositivo del 0%. Jordi Fábrega. Es un informe en el que la OCDE analiza el margen que tienen los países para subir los impuestos a la riqueza tras la pandemia. Un informe en el que se menciona, como dices, a Madrid como paraíso fiscal interno desde 2011, cuando decidió poner a tipo cero el impuesto de patrimonio, algo que provocó que incrementara, dice el texto, un 10% el número de ricos en la región en 5 años respecto a otras comunidades. El informe concluye que estos impuestos a la riqueza, especialmente el de sucesiones y el de donaciones, pueden ser una buena herramienta para conseguir una mejor distribución de la riqueza entre los hogares, y destaca, por ejemplo, que la media de herencia en España está entre las más altas de los países de la OCDE. El regreso a las actividades sociales en la cobertura del estado de alarma ha llegado al debate político en el Congreso de los Diputados. Los portavoces de dos aliados del Gobierno muestran su distancia con el Ejecutivo. Más País defiende el estado de alarma y Compromís respalda la propuesta del Partido Popular para que las comunidades puedan restringir la libertad de movimientos. Carolina Gómez. Sí, Errejón y Baldoví plantean volver al estado de alarma para organizar la desescalada ante la falta de cobertura jurídica alternativa. Si lo que hace falta para organizar la desescalada fuera un estado de alarma para la desescalada, el Gobierno podría contar con nuestros apoyos. Pero en caso de que no hubiera... Oiga, a mí no me temblaría las manos de intentar llegar a un acuerdo con quien sea. No descarta Baldoví respaldar el plan B jurídico del PP, aunque Errejón duda de que sea constitucional. Desde el PNV, Aitor Esteban. Pero sí, se podría hacer, se debería hacer para que situaciones como estas queden fuera del estado de alarma y sí en los mecanismos ordinarios. Ahora bien, ¿nos da tiempo ahora? ¿Merece la pena ya ahora correr y hacerlo a matacaballo? Pues yo creo que no. Bildu se desvincula ahora del plan B del PP. Fuentes del partido aseguran a la SER que en ningún caso respaldarán una medida de la derecha. Y el número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó más de un 8% el pasado año respecto al anterior, según datos estadísticos oficiales del INE. Se da la circunstancia de que los mayores descensos se produjeron durante los meses en los que la movilidad estuvo restringida por la pandemia. María Lorido. Sí, fue durante el confinamiento en casa, especialmente en marzo y abril de la primera ola, cuando se produjo el mayor descenso, con más del 20% de caída. También en la segunda oleada, en octubre, noviembre y diciembre, se registró una disminución, aunque menor. El mayor descenso se produjo entre las menores de edad, casi un 30% menos. Sin embargo, los casos de violencia aumentaron entre las mujeres mayores de 50 años. El año pasado, 29.000 víctimas de la violencia machista figuraban en el registro oficial. 2 de cada 3 nacidas en España. El número de maltratadas bajó en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias. El descenso más significativo se ha dado en el País Vasco y en Aragón. Hora 12 y 3 minutos. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el reconocimiento de la relación laboral de los riders, 2 meses después de pactarla con los agentes sociales, pero entre estos trabajadores parece que no hay unanimidad sobre ese reconocimiento, al menos por parte de medio centenar de ellos que están protestando ahora mismo por la Vía Layetana de Barcelona. Y se encuentra Mónica Peinado. Pues sí, estos 50 repartidores con sus motos se están manifestando en Vía Layetana contra la ley que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Este colectivo de riders la rechaza porque dicen que perderían su flexibilidad, la capacidad de organizarse su tiempo, y están convencidos de que tendrían contratos precarios. Son solo medio centenar de riders. Dicen que han convocado protestas en una decena más de ciudades españoles. Gracias, Mónica. La escalada de violencia que comenzó el pasado fin de semana en Jerusalén se concentra desde la pasada noche en la franja de Gaza por el lanzamiento de cohetes palestinos hacia Israel y los bombardeos de represalia del ejército de ese país. Las cifras de heridos y de fallecidos son imprecisas. Hablamos de al menos 700 palestinos heridos y más de una veintena de muertos. Álvaro Zamarreño. Tal y como habían adelantado las autoridades israelíes, las operaciones de bombardeo sobre Gaza han seguido, y según la agencia de noticias palestina Wafa, uno de esos bombardeos esta mañana ha alcanzado una torre de viviendas en Gaza. Ha muerto una persona y hay 8 heridos, según esta fuente. Se añade a las 24 víctimas mortales desde ayer por la tarde, de los que 9 eran niños. Las alarmas antiaéreas que avisan en las ciudades israelíes de cohetes palestinos han sonado varias veces esta mañana. Además, en varias ciudades de Israel se han producido incidentes por las tensiones entre manifestantes palestinos e israelíes, uno de los cuales ha sido detenido por la muerte de un palestino en Jerusalén por un disparo.
Mira quién te traigo. Mira quién te traigo. Está más joven que nunca. Es que le ha rejuvenecido esto. Vamos. Aquí está Francino. Parece Esta es la parte desconocida de la enfermedad. No lo digas mucho. ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué alegría. El primer día que nos encontramos después de tanto tiempo. Ayer no quiso venir a esta hora. No, hombre, normal. No, estaba Roberto, hombre. Roberto lleva un montón de tiempo aquí. Bueno, y hoy también está Roberto. Ya. Porque es que además yo creo que el día que te fuiste, lo último que hiciste fue esto, porque tú llegaste a estar aquí y luego te fuiste. Y cogí un cabreo cuando me llamaron. Tienes que irte a casa. Mira. Pues mira, pues aquí estás. No te vayas.